Ruth, a Chiara también y a Fernando, por supuesto, y a Aida, porque me consta lo difícil que es organizar un congreso con sus limitaciones por lo bien que hacen, ¿no? También estoy muy contenta de todos los compañeros que tengo en la mesa, porque yo creo que puede ser complementario todo lo que veamos aquí y así me libra y puedo descargar un poco mi intervención, que es complementaria a la que acaba de hacer Héctor. Aunque yo me voy a referir a la parte occidental y unos cuantos siglos más adelante. Sitúo mi intervención, digamos, en la parte final. Hago un spoiler para hablar de lo que sucedió en el convento de Santa Cruz en Poitiers en el 589, cuando un grupo de más de 40 monjas se alzaron contra la nueva abadesa, Leubovera, y rompieron la clausura. Tan solo 2 años después de la muerte de la primera abadesa, llamada Inés, que era una protegida de la fundadora, la reina Radegunda. Lideraron la rebelión, una auténtica rebelión, Basina, hija del rey Chilperico, que había sido enviada al convento tras la muerte de su hermano, el rey Clodoveo, y su prima Clotilde, la hija del rey Cariberto. Bueno, en la rebelión criticaron sobre todo las condiciones del monasterio, declarando que ellas no podían soportar el hambre, la indigencia y los malos tratos, poniendo así en duda la gestión del monasterio llevada a cabo por Leubovera. Según Gregorio de Tours, Clotilde hizo prometer al resto de las monjas que en cuanto acusara a Leubovera, la nombrarían a ella como abadesa en su lugar, ¿no? Clotilde abandonó el monasterio diciendo: voy al encuentro de reyes, mis parientes, a ponerles en conocimiento de nuestras afrentas, porque se nos rebaja aquí, en el monasterio, como si fuéramos hijas no de reyes, sino nacidas de malas sirvientas. Leubovera, ante estas acusaciones vertidas por las monjas princesas, ¿no? Son monjas pero princesas, replica que ellas jamás habían soportado la hambruna, a pesar de la penuria de la estación, y en cuanto a los vestidos, bueno, ellas tenían más de lo que le exigían sus obligaciones. Las monjas, al final, lo reduzco aquí mucho, es un proceso muy interesante, fueron acusadas de rebeldía y tuvieron que ser detenidas por la fuerza. Clotilde llegó a enfrentarse al destacamento armado que se envió con la cruz en alto, gritando: no pretendáis hacerme daño, soy princesa, hija de rey y sobrina de otro rey. Bueno, no voy a detenerme, como digo, pues en el papel esencial de las fundaciones monásticas en el complejo escenario político en el que acontece esta revuelta, porque bueno, no sé, escapa al tiempo que tengo y al tema fundamental del Congreso, pero sí que conviene recordar que uno de los detonantes de la rebelión, así lo insinúan, pues fue el deterioro de la situación económica del monasterio debido a las malas condiciones climáticas y sobre todo debido a la muerte de la reina fundadora, que no solo privó al convento de la Santa Cruz de su influencia personal, sino también de su riqueza. La nueva abadesa, evidentemente de condición social humilde, a la vista de la reacción de las rebeldes princesas, ¿no? Y de su nula capacidad de réplica, pues no podía ofrecer al monasterio ni el prestigio ni el sostén económico que el patrocinio real de Radegunda pues, había proporcionado en los momentos iniciales de la fundación. De hecho, Gontran, que era el rey de Borgoña, tío de las rebeldes, y Sileberto II, el rey de Austrasia, primo de ambas, no dudaron en intervenir para sofocar la rebelión y estabilizar la situación en Poitiers, pero en todo caso, y según Gregorio de Tours, los parientes reales entendieron perfectamente que Clotilde y Basina se negaran a comportarse como monjas corrientes y bollentes y que se postularan a liderar el monasterio. Bien, el suceso yo creo que resulta particularmente interesante porque revela que aún a finales del siglo VI no habían sido resueltas las tensiones derivadas, por un lado, de la voluntad de poner en práctica esos principios rectores, ¿no?, del cristianismo evangélico, con los que se regían, al menos idealmente, estas comunidades, las comunidades también de la parte oriental que hemos visto en el desierto, y la propia Iglesia, y por otro lado, la ideología del nuevo poder político y socioeconómico, promotor del movimiento cenobítico en la conformación, sobre todo porque para estos reinos, ¿no?, constituía el movimiento cenobítico una poderosa herramienta de consolidación y de legitimación vital para
para fraguar, como digo, estas nuevas organizaciones políticas. ¿Por qué es una situación muy compleja y no termina de resolverse? Bueno, porque al tiempo que se pregona que los cristianos tenían todo en común, pues que se vendían las posesiones y sus bienes, que se repartía el precio entre todos según la necesidad de cada uno, siempre se hace referencia a este pasaje de Hechos, ¿no? Hechos 2:45, la Iglesia reconoce y perpetúa las desigualdades en el seno de la propia comunidad monástica, aunque se procura regular una realidad, como digo, que es paradójica, con el fin de hacer compatible simultáneamente esa vida en común, donde la riqueza es compartida, y la preservación del estatus social. Como decía, esa comunidad de bienes, el reparto de la riqueza, pues, son principios primordiales del cristianismo que se desarrollaron en la literatura cristiana primitiva y que mantienen y potencian los padres de la Iglesia. En el mundo tardoantiguo se traduce en la entrega de cuantiosas donaciones en vida, ¿no?, que efectúan pues, las devotas de la aristocracia senatorial, por ejemplo, en la manumisión de esclavos, incluida en el testamento, en la designación de la Iglesia o de algún miembro del clero en particular como herederos de sus bienes, ¿no? Al mismo tiempo, estas nobles muestran, bueno, pues hasta el extremo, su desapego por los bienes terrenales, haciendo gala de una pobreza convertida pues finalmente en uno de los adornos, ¿no?, de la buena cristiana más dignos de admiración. La práctica estética que tiene en la pobreza, o expresado con mayor propiedad en la exhibición de la pobreza, ¿no?, una de sus expresiones más evidentes, alcanzó un gran éxito entre las vírgenes de la aristocracia romana, por ejemplo en el siglo IV, que se comprometían a iniciar un retiro doméstico en un ambiente urbano. Esta renuncia vital se desarrolla, como digo, en Occidente en un primer momento en el seno del hogar, no en una vida en comunidad, ¿no? Se desarrolla, por lo tanto, al dictado de las recomendaciones de las mujeres de la familia y del pater familias. Por lo tanto, estas mujeres pobres no eran ni vivían en la indigencia, aunque se comportaran como pobres, que es otra cosa, ¿no? Plenamente integradas en la gens, bueno, resulta difícil imaginarlas abandonando por completo su modus vivendi, pues porque esta opción vital responde además a los intereses de su propia familia, que incluso puede revertir el compromiso ascético y ofrecer a esa virgen el matrimonio, pues si esta elección segunda atendía mejor a las necesidades de la familia en un momento preciso. Aunque la literatura cristiana de la época recoge en los tratados de Laude Virginitate, como el de Ambrosio, Tertuliano o Leticiano, una vida frugal y modesta entre las pautas de comportamiento femenino ideal, en consonancia con los arquetipos también ya fijados por la ortodoxia eclesiástica, lo cierto es que se conservan retazos de la vida de algunas vírgenes cuyo compromiso ascético es percibido por los autores cristianos como corrompido por el contacto con la vida mundana. Jerónimo, por ejemplo, recomienda a la Virgen que huya, le dice, huye, es una virgen que vive en un entorno doméstico, ¿no? Huye de esas vírgenes unidas que, ociosas y curiosas, callejean de casa en casa, no tienen más ocupación que su vientre y lo que está cerca del vientre, borrachas y lascivas, dice, insinúan todo género de maldad y son capaces de ablandar almas de hierro y provocarlas al placer. La misma severidad que recoge Jerónimo en su crítica persiste siglo y pico después, cuando Leandro de Sevilla advierte a su hermana Florentina que no imita a esas vírgenes que habitan en las ciudades, que están hostigadas por multitud de atenciones, que no hacen uso de una vestimenta modesta, además están angustiadas por las preocupaciones domésticas y como están ocupadas en ganarse la vida, bueno, pues se dedican menos a las cosas relativas a Dios. Los inconvenientes que denuncian ambos autores pues también dejan su huella en la legislación conciliar. Por ejemplo, en el primer concilio de Toledo, celebrado entre el 397 y el 400, se recoge en su sexto canon que la joven consagrada a Dios no tenga familiaridad con varón religioso ni con cualquier otro seglar, sobre todo si no es pariente suyo,
ni asista sola a convites, a no ser que se hallen presentes ancianos o personas honradas, vírgenes y mujeres honestas, y donde cualquier religioso pudiera asistir honestamente al convite en presencia de muchos, ¿no? También estipula que no deben ser admitidas en casas de los lectores, ni siquiera de visita, a no ser que sea su hermana consanguínea uterina. Hasta este punto de precisión lo marcan, ¿no? Todas estas cautelas responden a la preocupación de la Iglesia ante unos usos sociales que, aunque aparecen descritos en los padres de la Iglesia de modo envilecido y tergiversado, pues constituyen en realidad prácticas habituales en las relaciones sociales de las familias aristocráticas a las que pertenecían estas jóvenes. En ese entorno social privilegiado, esos usos no eran objeto de reprobación, ¿no? Es cierto que la virginidad profesada en casa, pues al permitir a estas jóvenes mantener su vida y sus relaciones familiares y personales anteriores, podría acabar debilitando su voluntad, y de ahí la crítica de estos autores, ¿no? Puesto que ninguna barrera física la separaba del mundo exterior, por lo que el riesgo de abandonar los votos pues, era mayor. Por ejemplo, así sucedió con una de las hermanas de Isidoro, ¿no? Y de Leandro. La alternativa, perdón, una tía de Isidoro y de Leandro. La alternativa que finalmente se consolida y que recomienda, por ejemplo, Leandro a su hermana, ¿cuál es? Pues no practicar la virginidad en la ciudad, sino la custodia de las vírgenes en el monasterio, que a partir de ahora se va a describir como el espacio más adecuado y el más seguro para la práctica ascética de ambos sexos. Pero incluso en el cenobio, concebido como el espacio idóneo para cumplir en comunidad los votos de castidad y pobreza, el estatus privilegiado de las vírgenes aristocráticas no fue ignorado, como tampoco lo fue su ascendencia familiar. Las monjas de Poitiers, de hecho, enarbolan en sus reivindicaciones que son familia del rey. Tenemos indicios escasos y muy dispersos que atestiguan la perpetuación de esas desigualdades en estas comunidades regidas teóricamente por la pobreza y la igualdad entre sus miembros. San Jerónimo, en el monasterio de Paula, dice que las monjas estaban separadas según su nobleza. Algunas de las vírgenes tenían esclavos a su servicio. Palladio informa que Olimpia también llevó consigo a 50 de sus esclavos del monasterio. La diferencia de estatus entre las hermanas de una comunidad era una realidad incontrovertible que no era ni ignorada ni subvertida, sino que va a dejar su reflejo en las reglas elaboradas para regular la vida de las primeras comunidades monásticas femeninas en Occidente. El propio Leandro de Sevilla, por ejemplo, recoge algunas recomendaciones para hacer compatibles esas dos realidades contradictorias, ¿no? El capítulo 22 se titula de su obra de instituciones Virginum Centum Mundi, que está dedicada a Florentina, se titula ¿Cómo deben ser consideradas las siervas, Ancilae, que se consagran como vírgenes y se entiende que han ingresado en un monasterio? ¿No? Reconoce que esas mujeres han de ser consideradas igualmente hermanas y deben gozar de la misma libertad. Y recuerda que no hay preferencia de personas ante el Señor. Dice, la distribución de la fe, tanto la señora como la servidora están igualmente implicadas. También, según Leandro, estas mujeres, al considerar todas igual, pues las mujeres de rango inferior prestarían asistencia a las libres pues, con mayor agrado, ¿no? Sin embargo, 5 capítulos más adelante, donde habla de la discreción de la superiora, recoge el comportamiento de la abadesa hacia cada hermana. Y aquí sí que deja manifiesta la necesidad de que, aun siendo todas las cosas comunes a todas, había que tratar a cada hermana acorde a su origen. Dice, aquella de estatus privilegiado debe ser tratada en el monasterio con más atención. Si una dejó en el mundo valiosos vestidos, merece en el monasterio tener uno más elegante. En cambio, la que en el mundo vivió en la miseria, careciendo de abrigo y alimento, pues debe sentirse afortunada por no padecer ni frío ni hambre en el monasterio. No debemos jurar porque se ofrezca un trato más indulgente a la que vivió en el mundo con más comodidad, ¿no? Vale. Este trato desigual, bueno, se justifica teniendo que las necesidades no son las mismas para todas las hermanas y por lo tanto los recursos son comunes y tienen que atender las necesidades de cada una y distribuirse de modo diferenciado. Algo parecido sucede con la regla
con la que se regía el monasterio de Poitiers, formulada por Cesario de Arnés, donde también deja implícita, bueno, pues que había una desigualdad en las prácticas del monasterio a favor de las más pudientes, ¿no? Las acusaciones vertidas hacia Lugo Vera por parte de las insumisas incidían precisamente pues, en la ruptura de esa regla en la que se supone que todo debía ser compartido y dado por igual. Sin embargo, no recibieron crítica alguna actuaciones similares a la de Lugo Vera, desarrolladas por Radegunda, por la reina, ¿no? Invitaba a Venancio Fortunato a comer, ¿no? Tenía su habitación propia, participaba en asuntos mundanos, como las luchas de sus hijastros por el trono, se comunicaba permanentemente pues, con el mundo civil y eclesiástico. Es decir, que esta actitud lo que refleja era que era muy habitual entre las vírgenes de alto estatus mantener dentro del monasterio las redes sociales anteriores y también las prácticas habituales entre iguales. En definitiva, bueno, pues no extraña que tras la muerte de Radegunda y de la primera abadesa, pues se consume la denuncia de las vírgenes de alta nobleza, ¿no? Su voz no se alza en el fondo por considerar la actuación de Lugo Vera como extraña, impropia a la regla del monasterio, sino por haber sido ellas humilladas, obligándolas a estar sometidas a una abadesa de clase baja y actuar y vivir olvidando su estatus privilegiado. Muchas gracias.